Muy buenos días, muy buenas noches, no importa la hora. Bienvenido a tu canal de fitopatología. El día de hoy vamos a platicar de unas bacterias muy interesantes llamadas fitoplasmas. Acompáñame. Las enfermedades asociadas a la infección por fitoplasmas están ampliamente distribuidas por el mundo y en numerosos casos están asociadas con pérdidas económicas severas. En la literatura se han informado más de 100 especies de hospedadores de fitoplasmas y muchas de ellas representan cultivos con un alto interés para la agricultura. Debido a la amplia gama de enfermedades que causan en diversos cultivos y a las pérdidas económicas asociadas, se consideran a estos microorganismos como los principales fitopatógenos. Entre las enfermedades económicamente más importantes causadas por fitoplasmas se encuentran las del tipo de amarillamiento del áster, que se producen en una amplia gama de cultivos tales como papa, zanahoria, maíz, tomate, cebolla, chile y flores de todo el mundo. En frutales se encuentra la enfermedad X del durazno de los Estados Unidos, el declinamiento de la manzana, el enanismo amarillo del peral y las enfermedades de la vid como el amarillamiento precoz de las hojas, entre otros. También pueden afectar a las gramíneas como el arroz, causando enanismo y amarillamiento, o la hoja blanca de la caña de azúcar y el pasto elefante que se producen en el este de África y Asia. Escobas de bruja de la papa y maíz. Y las enfermedades del enanismo arbustivo son frecuentes en América Central y Sudamérica. El amarillamiento letal del cotero y otras enfermedades parecidas se producen en el Caribe, América Central y a lo largo de regiones crecientes de África. Aunque en México se tienen reportes de enfermedades producidas por alguno de estos patógenos, se busca prevenir la introducción, el establecimiento y dispersión de fitoplasmas que pudieran afectar la producción agrícola del país, como el decaimiento de los perales, la tristeza del ajo, el fitoplasma X del duraznero, el amarillamiento de la vid, la enfermedad de la hoja chica en papa y otros citados en la lista de plagas reglamentadas del SENASIC. Los primeros trabajos que evidenciaron a los fitoplasmas fueron a mediados de 1960. Inicialmente fueron referidos como microorganismos similares a micoplasmas, o por sus siglas MLO, Mycoplasma-like organisms, por su similitud morfológica a los micoplasmas. Estos organismos pertenecen a la clase Molicutes. Son procariotes, pero carecen de pared celular. Hasta la fecha, no ha sido posible aislarlos ni cultivarlos en medios artificiales, por lo que han sido clasificados dentro del género Candidatus, junto con todos aquellos organismos que presentan las mismas características. Debido a la ausencia de crecimiento in vitro de estos organismos, su identificación y caracterización se basó por más de 20 años en observaciones microscópicas de cortes histológicos. Estos cortes eran teñidos con DAPI, también conocido como 4,6-diamino-2-fenilindol. Este agente de tinción se une fuertemente a regiones ricas en adenina del DNA y emite fluorescencia al observar las preparaciones en microscopios con contraste de fase con luz ultravioleta. Además, es posible su detección por microscopía electrónica. Sin embargo, el avance en las técnicas moleculares permitió la secuenciación del ADN ribosomal, evidenciando la naturaleza procariota de estos microorganismos que constituye un grupo grande dentro de la clase Molicutes. Como recordarás, los fitoplasmas son bacterias carentes de pared celular, que se encuentran en el interior de las células del floema de plantas infectadas y que son transmitidas por sus vectores insectos, que los adquieren del floema. Descienden de bacterias gram-positivas, tienen un bajo porcentaje de guanina-citosina y recientemente se ha identificado a su ancestro, el cual es una bacteria similar a queloplasma. El genoma de los fitoplasmas contiene numerosas secuencias de repetición que aparecen como islas genómicas. Estas islas se formaron por el ataque recurrente de un fago ancestro. El cromosoma de los fitoplasmas es muy pequeño. Estos microorganismos son pleomórficos, ya que carecen de pared celular. La célula del fitoplasma se encuentra rodeada por una membrana plasmática trilaminar de aproximadamente 10 nanómetros de grosor. Esta membrana está compuesta, al igual que el resto de los procariotes, de 2/3 de proteína y de 1/3 de lípidos.
Su citoplasma contiene ribosomas para la síntesis de proteínas y una molécula de ADN doble circular, aunque se ha detectado también la presencia de ADN extracromosómico. Se caracterizan por un genoma con bajo contenido de guanina-citosina y se reproducen asexualmente por gemación o fisión binaria. Debido a la ausencia de pared celular, son naturalmente resistentes a los antibióticos que inhiben su síntesis, como la penicilina. Sin embargo, son sensibles a la tetraciclina y a sus análogos. A la lisis por choque osmótico, la acción de detergentes y de alcoholes. Como resultado de la reducción del genoma del fitoplasma, se perdieron muchas rutas metabólicas, incluyendo aquellas relacionadas con la síntesis de ATP, aminoácidos y nucleótidos. Por lo tanto, los fitoplasmas tienen que obtener estos metabolitos esenciales de sus hospederos. Y esta es una de las razones por la cual no pueden ser aislados en medios sintéticos. Y estos microorganismos se consideran entonces como parásitos obligados del hábitat de plantas e insectos vectores, ya que solo pueden vivir y multiplicarse dentro de estos ambientes. Otro aspecto peculiar de los fitoplasmas es que su rango de hospederos incluye organismos de dos reinos taxonómicos distintos, pues infecta a las plantas pertenecientes al reino Plantae y a insectos pertenecientes al reino Animalia, cualidad que como patógeno es única, lo que implica la capacidad de éxito para propagarse. Otra característica de los fitoplasmas es que son capaces de invadir y acumularse en diferentes células y tejidos de los insectos. ¡Oh! Los insectos fitófagos llegan a ser infectados por los fitoplasmas en un proceso llamado adquisición por alimentación. Estos insectos vectores se alimentan del contenido citoplasmático de las células del tamiz, ricas en nutrientes, donde además residen los fitoplasmas. El insecto, al introducir su aparato chupador en el tejido vegetal, vierte enzimas digestivas en las células cribosas del floema, de donde absorben los nutrientes junto con los fitoplasmas que allí se encuentran. Estos fitoplasmas llegan al lumen intestinal, donde penetran en las células epiteliales intestinales y en las células musculares adyacentes. Es así como los fitoplasmas son liberados en la hemolinfa, utilizando esta vía para colonizar otros órganos y tejidos del insecto, incluyendo las glándulas salivales. Debes saber que las glándulas salivales tienen grandes vacuolas que resguardan proteínas, tales como las enzimas que utilizan los insectos durante su alimentación. Se ha encontrado que los fitoplasmas se encuentran acumulados en estas vacuolas, desde las cuales pueden tener acceso a las células cribosas del floema durante el proceso de alimentación. El tiempo requerido entre la adquisición del fitoplasma y la capacidad para realizar su inoculación es llamado periodo de latencia, el cual es aproximadamente de 10 días, pero puede ser mucho más largo, hasta 12 meses, dependiendo de la especie de insecto, del fitoplasma y de la temperatura ambiental. Los insectos vectores de fitoplasmas pertenecen a un grupo filogenético que se caracteriza por alimentarse del floema de las plantas, como son las conocidas chicharritas y saltahojas. Este grupo pertenece al orden Hemiptera. Los fitoplasmas pueden pasar el invierno en vectores infectados, así como en plantas perennes que les sirven como reservorios desde donde se propagan en la primavera siguiente. La habilidad de los fitoplasmas para invadir y colonizar exitosamente dos ambientes hospederos tan diferentes y reproducirse intracelularmente en ambos es notable e implica el reconocimiento sobre la evolución del mecanismo que permiten a estos microorganismos modificar y controlar los procesos celulares tanto en plantas como en insectos. De que las bacterias cambian drásticamente la expresión génica y producen factores de virulencia específicos para invadir a sus insectos vectores, habla de una coevolución extensa entre insectos y bacterias, cuya asociación no solamente es benéfica para las bacterias, sino también para el propio insecto.
Los fitoplasmas pueden multiplicarse en el insecto vector, además de poder infectar a su progenie. What? Estos microorganismos se encuentran asociados con cientos de especies de plantas hospedantes, incluyendo muchas de importancia económica para la alimentación, como lo son los vegetales y frutas, además de plantas ornamentales, árboles maderables y de reforestación. En las plantas enfermas, los fitoplasmas se acumulan en los elementos de la savia del tejido del floema y se mueven a través de los poros de las placas de tamiz, extendiéndose en él. Estas bacterias se alojan y se multiplican en los tubos cribosos del floema, y dado que los fitoplasmas no tienen la capacidad genética de sintetizar todos los nutrientes necesarios para su metabolismo, estos los adquieren de las células vegetales. Las células cribosas no poseen núcleo y contienen solo orgánulos limitados como los ribosomas, vacuolas pequeñas y grandes plasmodesmos. Estos últimos son poros que comunican a todas las células y permiten se establezcan comunicaciones citoplasmáticas que atraviesan la pared celular entre células contiguas, formando así una red vascular en toda la planta, lo que permite el transporte sistémico de azúcares y otros nutrientes en la planta, además del libre paso de los fitoplasmas a toda la planta, pudiendo infectarla de forma sistémica. Es decir, que por esta vía, esos microorganismos invaden cualquier tejido vegetal como raíces, hojas, tallos, ramas, brotes, frutos, y parece ser con datos aún no confirmados que llegan incluso a infectar también las semillas. Estas bacterias pueden llegar a obturar el floema y provocar diversos desarreglos en la planta infectada. La mayoría induce enanismo, amarillamientos, proliferación de yemas, ramas y hojas. Esta sintomatología es conocida también como escoba de bruja. También podemos observar virescencias, es decir, que los pétalos se observan de una tonalidad verde, y filodia. Otro grupo de síntomas provocados por fitoplasmas incluyen la elongación de hojas, esterilidad de flores, elongación anormal de internudos, brotes delgados, encucharamientos de hojas. Las flores pueden mostrar un alargamiento y fusión de los sépalos. El resto de los órganos florales pueden caer o permanecer dentro de las estructuras creadas por los sépalos, denominadas faroles chinos, pero no se desarrollará ningún fruto. Los fitoplasmas se pueden propagar por medios vegetativos, es decir, mediante esquejes, tubérculos, rizomas e incluso plantas parásitas como la cúscuta. Sin embargo, no pueden transmitirse mecánicamente mediante la inoculación con savia infectada a través de herramientas. Los fitoplasmas son unas bacterias muy interesantes, ya que pueden modificar la expresión de genes de la planta de tal forma que transforman a su hospedero y las vuelven mucho más atractivas a sus insectos vectores. Algunos fitoplasmas son capaces de promover la atracción de los insectos vectores hacia las plantas infectadas, alterando las señales visuales u olfativas que estas plantas pueden producir, y de esta forma los insectos se sienten atraídos hacia esta planta. Un ejemplo de alteración olfativa de las plantas hospedantes es producido por Candidatus Phytoplasma mali, el cual es capaz de incrementar considerablemente la producción del sesquiterpeno beta-cariofileno en plantas infectadas, lo que las hace más atractivas para su silidovector, Cacopsila picta. Algunas de estas alteraciones visuales que son ocasionadas por la infección de fitoplasmas se llevan a cabo a través del efector conocido como SAP54. Esta proteína efectora del fitoplasma es capaz de interactuar con factores de transcripción MTF específicos de la caja MAT-S de las plantas y degradarlos a través del proteosoma 26S, lo que conduce al desarrollo de flores en forma de hojas. Este efector no solo logra cambiar la apariencia de las flores de estas plantas, sino que también se ha comprobado que en plantas transgénicas que sintetizan a la proteína SAP54 y RAD23 son preferidas por los insectos vectores para ovipositar. ¡Oh!
También se ha demostrado cómo estos fitoplasmas pueden mermar o inhibir los sistemas de defensa de la planta contra el ataque de insectos. En estos estudios realizados por Akiko y colaboradores se demostró que SAP11 inhibe la expresión de LOX2 y la síntesis de ácido jasmónico, lo que a su vez reduce la capacidad de la planta para defenderse del ataque de los vectores de los fitoplasmas y conduce a un aumento del número de huevos producidos por estos insectos, de tal forma que la bacteria puede garantizar su diseminación constante, ya que las crías que nazcan se alimentarán de esta planta y se infectarán con los fitoplasmas. ¡Oh! ¡Wow! También se ha demostrado que las proteínas efectoras secretadas por estos fitoplasmas desestabilizan los reguladores transcripcionales conservados, dando lugar a cambios tanto en el desarrollo de la planta como en la defensa contra herbívoros. Se ha demostrado que el factor de virulencia, TENGU, afecta el desarrollo de la planta y a la regulación de auxinas que pueden alterar las vías de defensa de dicha planta contra el ataque de herbívoros. Hay algunos casos en los que se ha informado que la presencia de fitoplasmas en el insecto puede aumentar la fecundidad y la longevidad del vector. Los síntomas del amarillamiento causados por fitoplasmas y Liberobacter pueden ser provocados por perturbaciones en la carga de azúcar en el floema, cuya acumulación de almidón puede bloquear el floema. Recordemos que el mayor riesgo para la adquisición de enfermedades ocasionadas por fitoplasmas es cuando sembramos en zonas donde se encuentren sus vectores. La apertura comercial en México ha incrementado la importación de un mayor volumen de mercancías agrícolas, lo cual incrementa también el riesgo de introducir plagas y enfermedades exóticas, entre ellas los fitoplasmas, por lo que el diagnóstico de la enfermedad con base en los síntomas o en la microscopía bajo ciertas circunstancias inapropiadas pueden llevar a un diagnóstico erróneo y subsecuentemente a realizar esfuerzos equivocados en el manejo de la enfermedad. Una vez que encuentres material sospechoso y que desees diagnosticar, es muy importante que tengas en cuenta las siguientes consideraciones. La muestra no debe de lavarse. Debes envolver el tejido fresco en papel absorbente o periódico y mantener cada muestra en una bolsa de polietileno debidamente cerrada, cuidando de sacar el aire para evitar la formación de agua de condensación que se forma en el interior. Y finalmente, etiquetarla con los datos adecuados como número de control o clave de registro. Para el diagnóstico de esta enfermedad se recomienda el uso de la PCR anidada, conocida como NEST-PCR, la cual es una variante de la PCR convencional que comprende 2 rondas de amplificación con distintos pares de oligonucleótidos en cada una, con el fin de incrementar la sensibilidad y la especificidad en la detección. El segundo método empleado para el diagnóstico de este tipo de enfermedades es la PCR cuantitativa o qPCR, el cual es un método muy sensible de detección que permite cuantificar los productos amplificados mientras están siendo generados, es decir, en tiempo real. El producto de amplificación es monitoreado conforme transcurre la reacción sin que sea necesario recurrir a la electroforesis en un gel de agarosa. Independientemente de la técnica que se emplee para diagnosticar esta enfermedad, debes de recordar que es la región 16S la que se va a amplificar y que requerimos de 2 pruebas positivas. Si solamente una de ellas es negativa, entonces necesitamos corroborar el diagnóstico mediante una secuenciación. Sin embargo, a nivel internacional existen kits para su diagnóstico. Estas pruebas se basan en una reacción de amplificación isotermal, conocida por sus siglas como LAMP, que detectan a candidatos fitoplasmas en plantas. Estos kits presentan una alta sensibilidad y son sencillos de utilizar, ya que emplean una temperatura constante de incubación, por lo tanto nos podemos ahorrar el uso de la máquina termocicladora. Además, constan de una solución de lises que viene acompañada de unas perlas que facilitan la liberación del DNA, una segunda mezcla para la amplificación de la secuencia y otra
para la hibridación de sondas, las cuales vienen acompañadas por un fluorocromo. Las enfermedades asociadas a fitoplasmas han sido manejadas mediante el establecimiento de plantas libres de la enfermedad o el empleo de variedades que se presumen son resistentes a dicha enfermedad. Otra medida para el manejo de esta es el uso de semillas certificadas, debiendo recordar que la producción de dicha semilla debe de realizarse en zonas libres del vector y debe eliminarse toda planta que muestre alguno de los síntomas descritos. Para algunos cultivos se recomienda que la semilla extraída debe inmediatamente sumergirse en una solución de hipoclorito de sodio al 3% a una temperatura que oscile entre 10 y 25 grados centígrados por no más de 20 minutos. Además de evitar el establecimiento de viveros en suelos con restos de otros cultivos. Recuerda recomendar la eliminación de malezas o malas hierbas, las cuales representan un riesgo debido a su capacidad de albergar al patógeno o bien a su vector. También podemos implementar el uso o tratamiento con inductores de resistencia o con moléculas antimicrobianas, además de la aplicación de micorrizas y rizobacterias que puedan ayudar a mantener un estado de alerta constante en la planta. Considerar la eliminación de todas las plantas que muestren síntomas sospechosos conforme vayan apareciendo. Sin embargo, el manejo de enfermedades causadas por fitoplasmas están dirigidas principalmente al control de vectores. Por ejemplo, los productores de papa de algunas regiones en México realizan hasta 30 aplicaciones de insecticidas durante el ciclo de cultivo. Esto incrementa los costos de producción y representa un riesgo de contaminación ambiental y de daño directo al consumidor, aunque no es la única forma de manejo que se puede dar para eliminar las poblaciones de insectos vectores. Hoy día, el control biológico ha cobrado gran importancia en el manejo de dichos insectos. También se ha desarrollado plantas más resistentes al ataque de insectos. Estas plantas producen mayor cantidad de compuestos volátiles que repelen a los insectos o bien pueden producir una mayor cantidad de compuestos que son tóxicos para estos. No debemos dejar de lado el control cultural, en donde existen otro tipo de medidas como el uso de barreras rompeviento, las mallas antiáfidos o el empleo de trampas de color amarillo para atrapar y disminuir las poblaciones de este tipo de insectos. Espero haya sido de utilidad este video. Recuerda suscribirte al canal, darle like al video. Nos vemos pronto en tu canal de fitopatología y recuerda que la vida siempre te sonríe.